Félix García Morillón, ¿qué hay? Buenos Hola, días. buenos días, ¿qué tal estás? Estamos aquí sufriendo, ¿Sufriendo? sí, con esto de la tecnología. Lo que pasa es que no lo vamos a contar, ¿no? Bueno, la tecnología, sabes tú, además funciona aquello de desenchufa y vuelve a enchufar, ¿no? Al final siempre, siempre suele ser, ¿no? Siempre se Y luego, soluciona. además, ya sabes tú, yo soy de los que dice que si te paras a pensar un poquitín, esto es de magia borrar, ¿no? Así, yo recuerdo una época en mi primer coche, que eran 2 caballos, Sí. incluso podía hacer algunas cosas en el motor, ¿no? El chiflé, lo limpiaba, esas cosillas, ¿no? Poco, pero hacía algo. Ahora a ver el capó de un coche y dice, Dios mío, ¿qué hago yo aquí? ¿No? Si no sé ni por dónde. Y porque no he visto lo de los coches de baterías estos eléctricos, que eso ya debe ser, dice, ¿y aquí dentro qué hay? ¿No? Bien, Pero bueno. aparte de esto, la actualidad nos lleva a hablar un poco del discurso o de la rueda de prensa o de la valoración de cómo va la legislatura por parte del señor presidente del gobierno. Eh, yo he visto un trozo, no lo he visto completo, he visto algunas preguntas, tú no sé cuánto has visto, Poco, pero menos que tú. He visto algunos comentarios al respecto, ¿no? vale, Estuve leyendo ahí los comentarios, las cosas que había dicho. Yo es que, chicos, si me cuesta ver un partido del Real Madrid, no te quiero decir una conferencia de prensa del presidente de gobierno. venga, no te simules. No, no, de verdad, que no solo aguantarlo. Hombre, me puede pillar un momento de debilidad y me quedo un rato, ¿no? Sí, sobre todo porque mi esposa es más aficionada a los telediarios que yo. Sí, Pero no suelo aguantar mucho ese tipo de discursos porque me parecen siempre un poco impostados, ¿no? O vale. sea, no me parecen discursos muy sinceros. A veces está bien escucharlos, ¿no? O sea, no quito valor. Es el presidente de gobierno. Y lo que él dice, no te digo que vaya a misa, pero desde luego lo que él dice tiene consecuencias. Lo que diga yo, pues, dudo que tenga consecuencias más allá de la puerta del despacho desde que te hablo, ¿no? Pero vamos, sí he leído los comentarios. Tú lo escuchaste más entonces. Más que Yo yo, no, seguro. no sé, como yo no sé lo que escuchaste tú, ni tú sabes lo Minuto que y escuché medio. yo, pues tú Minuto y escuchas. medio, porque me pilló un corto en algún programa. Bueno, pues de lo que has leído, de lo poco que has escuchado, de lo que te ha contado tu compañera, tu señora, o como prefieras decir, eh, que Bueno, resumen. me parece bien, o sea, me ha parecido dentro de cosas que deben ser más normales, ¿no? Que de pronto una persona pues aparezca a rendir cuentas, ¿no? Obviamente él tiene que rendir cuentas en su lugar más apropiado, pero donde va siempre, que es el Congreso de Diputados, ¿no? Mm, Si bien es cierto que en este momento el Congreso de Diputados no es una cámara en la que se esté discutiendo de nada serio, o sea, se están vociferando con cierta frecuencia y descalificando, o sea, sigue habiendo un nivel de deliberación política en el Parlamento, vamos, en el Congreso de Diputados, nosotros no tenemos bien, Parlamento, eh, bastante zafia, ¿no? Fundamentalmente responsabilidad de los de la derecha, ¿no? Y que cada vez al trapo los de la izquierda. Y menos mal que hay comentarios como que si esto parece una porrusalda, que tiene su punto de gracia, ¿verdad? sí, Porque conviene a veces distensionar estas cosas y tomárselo un poco más a broma, reírse de uno mismo. Entonces digo que viene bien rendir cuentas, dado que no se están rindiendo claramente en las cortes, porque además cuando empieza, como el otro insulta, entonces el otro devuelve, entra ¿entiendes? Digamos, no, yo he escuchado algunos de esos pocos fragmentos y me parecen muy deplorables, entonces no me interesan. Pues viene bien, debiera rendir cuentas, obviamente, en el Congreso de Diputados, donde va con regularidad, por otra parte, por cierto, mucho más que Rajoy, ¿te acuerdas? Que sí, ese no señor, aparecía por allí. sí, Y mira que podía haberlo hecho como buen gallego para hacer que decía que no decía. Pero, y este va más, pero lo que pasa es que el ambiente sigue muy encanallado, ¿no? Y luego la segunda parte, que rinda cuentas ante la prensa, pues me parece bien, porque además en este hubo, o sea, preguntas luego, ¿no? Sí, si no recuerdo mal, ¿no?
que admitió preguntas, quiero decirte. Sí, admitió preguntas. Claro, entonces Y una de eso las, ahí ya y imagino que no tendría infiltrados a los preguntadores oficiales, que había un poco de todo, ¿no? mm, una de las Eso está preguntas, bien. una de las preguntas en las que insistieron varios periodistas ha sido sobre la monarquía, ¿no? Claro, es que es Sobre- uno de los temas en estos momentos candentes, ¿no? Ya hemos hablado tú y yo a veces de esta cuestión, es decir, la monarquía es una especie de florero que está para adornar y bueno, pues bueno, pero hasta ahora, algún día desaparecerá como fruta madura porque no tiene mucho sentido, ¿no? pero Félix hasta ahora ha estado ha hecho algo más que adorno. Por lo menos el emérito Bueno, pero ha hecho algo más de muchas maneras. O sea, quiero decirte que eso ya, si nos vamos en lo que ha hecho, podríamos discutir, desde luego, el anterior. Una cosa que ha hecho muy bien es tener un comportamiento muy propio de los Borbones desde Fernando VII, Carlos IV hasta ahora, ¿no? sí, Que es una vida sexual hiperactiva. Eso lo han hecho todos, incluso la reina, Isabel ¿no? II. Los reyes y la reina. Alfonso XIII se enamoró mucho, parece ser, y murió enseguida, no le dio tiempo a ser infiel a su mujer. Creo, igual lo fue, no lo sé. Pero vamos, estos otros han sido unos, los llamaríamos cariñosamente unos golfos, ¿no? Unos mujeriegos, es una palabra. Mm. Y luego, además, todos han sido aficionados a meter la mano, ¿no? En la bolsa. Todos. Bien, Isabel II. han insistido los periodistas en si se preparaba alguna ley que regulara, no sé si es la palabra adecuada, sobre la monarquía en nuestro país. Un poco se ha querido salir por la tangente, pero lo han vuelto a insistir, porque él salía por la tangente, bueno, lo de la Casa Real compete a la Casa Real, como no queriéndose meter mucho, obviamente ha defendido la monarquía actual, ha defendido al monarca actual, a Felipe Sí, VI, y después la pregunta de si se estaba preparando desde el Congreso una ley o una normativa que regulara el papel de la monarquía y lo que tendría que hacer ahí ha estado muy escueto, esquemático, es decir, ha hablado de... claro, porque no puede decir mucho tampoco. Es decir, es un tema, es decir, todo, cuando tú estás hablando de cosas como reformas constitucionales de calado, ¿eh? Que no son reformas constitucionales de corto alcance, ¿no? Si salimos del tema de la monarquía, hacer una reforma constitucional que garantice que una mujer puede ser reina de España, no vendría mal, digo yo, a estas alturas de la jugada. Es decir, porque ya te comentaba el otro día que si se nos muere mañana este rey, nos podemos encontrar con el Froilán de rey. ¿Me explico? Lo cual sería, entiéndeme, un chiste. Porque además ni le han preparado siquiera, ¿no? Eso por un lado. Entonces, una reforma constitucional, como fue aquella rapidísima, vergonzosa de los límites del presupuesto, ¿no? Se Sí, hicieron en media hora. O sea, tampoco tienes, porque si tú tienes los tres cuartos, los tres quintos, ¿no? De que son, ¿no? Mayoría cualificada, pues la haces en un periquete. Y si es un detalle. Ahora, si es una reforma de calado ideológico o de calado más global, la cosa, obviamente, eso exige un largo debate y no veo yo que haya una Cámara en estos momentos con ganas de debatir con tranquilidad una cosa como pasar a una república. O sea, una cosa de ese calibre. bueno, no se trataba de eso lo que le preguntaban, sino Ya, eh, yo de una monarquía sí, pues de alguna manera dicho, lo que se ha entendido, de que yo he leído varios periódicos, lo que se ha entendido es que vale, que lo están pensando de alguna manera. sí, El problema es que la cosa es delicada. Hay una cosa cuando se acusa bueno, tú sabes que el discurso del rey de Navidad provocó división de opiniones, ¿no? La sí, previsible. Es decir, los que tenían obligación de decir que era bien el discurso lo dijeron y los que tenían la obligación de decir que estaba bien lo dijeron. O sea, cada uno cumplió el papel que le correspondía porque son gente educada. Entonces, pero ese discurso, como pasa en todas las monarquías constitucionales, tuvo el visto bueno del gobierno. sí, Y no puede hacer un discurso si no le ha dado el placer el gobierno. Y parece ser que les costó darles el placer. O sea, no sé lo que pretendía decir él, no sé si les costó porque quería decir demasiado, demasiado poco.
claro, responsabilizar solo a Felipe VI de un discurso que ha pasado por tantas manos, sobre todo por las manos de Pedro Sánchez y Isabel Calvo, me parece que ha pasado, ¿no? A Pablo Iglesias no sé si se lo dieron, creo que no. Carmen Calvo. Pues eso, Calvo, Carmen Calvo. Bueno, ¿quién es el responsable? Pues como pasa, la reina Isabel, el discurso que lee, el Boris Johnson ha dicho, esto es lo que... Y esto ni se le ocurre. Porque claro, ella es un discurso que tiene que ser coherente con la política del gobierno. Y la política también del gobierno apoyada en un Congreso de Diputados en nuestro caso. Entonces, no hay que atribuirle mucho. Lo de que haya una ley, a mí sí me parecería. Hay que hacer unas cuantas cosas. Lo de la transparencia, vale, pero como para todos, ¿no? Sí, lo de la Claro, enviabilidad. porque es que aquí de pronto exigirle que abra casa de cristal las escuelas me parece excelente, sobre todo en las cuentas. ¿Y qué pasa con los demás? Porque en esto de la transparencia, en fin, en este país no hay una costumbre seria de ser transparentes. No. Ni se exige, ni se regula. Entonces, es que me encanta, sea usted transparente. Bueno, yo ya lo seré algún día. No jodas, o sea, la transparencia es un problema que tenemos. Sí. Muy grave. Y cuando son transparentes es porque se les exige, se les Claro, porque nadie pide, es transparente si no lo obligas. si les das la paliza y al final lo que ha costado, por ejemplo, el hecho de que dijeran los nombres de las personas que asesoraban Eso es inconcebible. Eso es sobre inconcebible. el tema de la pandemia, ¿no? Es decir, pues eso es inconcebible. O sea, no debiera ser así. han Pero ido las arrastrando. cuentas no son tan claras, porque si fueran tan claras les pillarían antes. No tú y yo, porque yo tampoco he tenido tanto de unas cuentas complicadas como son esas, pero siempre hay tíos que saben mucho y inmediatamente pillarían. Eso nos recuerda al final que los derechos no se tienen, se conquistan día a día. Es decir, no tú decir, no, es que ya mi gobierno reconoce, tiene una ley de transparencia. Vale, ¿la cumple? No. ¿Y qué hacen ustedes para obligar que la cumplan? Una de las asociaciones a las que estoy suscrito por correo para que me mandan cosas es la de Transparencia Internacional. Eso se lo ocurra y vigilan y tienen un índice de transparencia y te puntúan los ayuntamientos. Y bueno, y la gente tiene que exigir por todos los medios, porque si no, entonces me parece muy bien que lo exijan. Ya te digo, la monarquía en este país, ¿qué le queda por saber? Bueno, obviamente tiene que, pero eso creo que está claro. Todos los regalos que recibe el rey, más allá de los, no sé si son de los 100 euros o los 50 euros, son de propiedad del patrimonio nacional. Sí. Punto. Se ha acabado. Segunda cuestión, transparencia absoluta. En tercero, nada de leyes que puedan heredar las mujeres. Yo qué sé. Después, cierta mayor austeridad. La Casa Real no ampliarla a sus hermanas, ¿me explico? Claro, es una cuestión que siempre me ha hecho, eso que acabas de decir, a mí un poco de, iba a decir gracia, pero eso no es la palabra, ahora no me sale otra. Tenemos una jefatura del Estado que es Felipe VI. Sí. Pero eso lleva consigo toda una familia real. ¿Qué? La Casa Real. Que es la Casa Real, pero la Casa Real que llega hasta las no, yo creo que son las hermanas, los hijos, los sobrinos, los amigos. Primero y segundo grado, en principio, yo creo que yo sepa, pero no estoy seguro. No. Claro, es que no estamos seguros. No es un tema que me apasione, pero seguro que metes en internet quién es la Casa Real de España y te sale, ¿no? En la red, te dirían. Pero en cualquier caso me parece un despropósito. Es decir, sí, aquí no debieran llegar, bueno, en las democracias asentadas, el papel de la llamada, la primera dama o el primer damo, no, el primer caballero, yo qué sé, sería de la... No se me ocurre cómo se le podía llamar. No sé cómo le llamaban al de Margaret Thatcher, por cierto. No sé qué nombre sería. Algunos tendrían, es igual. Consorte en algunos casos. El príncipe consorte, sí, el marido florero, llámalo como quieras, también es igual, ¿no? Sí. Pero sí que tienen acotadas sus, por lo menos informalmente o formalmente, pero tiene acotado qué tiene que hacer y qué no puede hacer. Me parece que en Estados Unidos sí lo tienen o consensuado por usos. Pero hablando de monarquía, seguirnos a Estados Unidos, es decir, si el jefe del Estado es Felipe VI, por herencia, por sangre, y ya aceptando la monarquía, que yo no la acepto, pero bueno, ahí está,
digamos que, ¿por qué a partir de Felipe VI, digamos, la primera dama, como hay en una república que también se le considera o tiene determinada consideración, a partir de ahí nadie más? ¿Por qué los hermanos, los cuñados, No, no, a los mí me hijos asombra. de... No, te Y, decía por comparación, sí, en las no monarquías llega como mucho, en principio, a la consorte o al consorte. y Y se ha punto, acabado. y Y muy punto. difuso, tampoco regulado. Y, Y los hijos no tienen, hombre, los hijos tendrán privilegio de guarda de seguridad, ¿no? Las cosas de sí, protección, pues bueno, tendrán estas cuestiones, ¿no? Por, elemental, ¿no? De alguna manera. Pero lo otro no tiene nada. Esto no, es decir, pues eso sí, yo supongo que se puede hacer muchas cosas. se puede Me hacer muchas cosas viera, como es eliminar una la cosa que palabra. funciona en la Iglesia Católica. Usted se jubila con 65 años, el rey, o con 70, se ha acabado. Esto de la reina de Inglaterra que le va a suceder su nieto. Esto es una figura jurídica nueva que puede ser interesante, ¿no? Pero sí que me parece claro que, no sé, cosas de esas. Yo creo que terminará cayendo. Yo también, pero mientras tanto, Pero es una cosa que no me corre prisa, es decir, a mí no. ¿Eh? pero a mí me parece, Mientras, cuidado, mientras sean monarquías constitucionales, si no son bueno, constitucionales, hay que acelerar la caída. pero lo que Pero te las quiero decir, constituciones como la Felipe, nuestra, prisa a mí no me corre. Pero yo creo que caerá porque la cosa no tiene gracia. Vamos. Hoy día es, y además lo tienes, todas las casas reales de Europa, incluso las más decentes, enseguida hay problemas porque los líos de FAL al final son seres humanos y no tienen bueno, los antiguos tenían la indisciplina la misma, lo que pasa es que se les ocultaba todo y se les permitía todo, ¿no? Pero tendría que terminar, ¿no? Yo creo que bueno, tiene que acabar algún día, no me corre prisa, no lo tengo como, en eso me distingo de Podemos, no pretendo hacer un plan para llegar a la República, no es un tema que me ocupe, creo que hay unos 50 temas que me interesan más políticamente en este país como reformas urgentes, pero caerá, y es absurdo. Y que hagan algunos retoques, yo ya te he numerado 4 o 5, la transparencia, qué pasa con la mujer hereda, acotar la Casa Real mucho más, ajustar su presupuesto, es decir, hay unas cuantas reformas que veréis. la inviolabilidad no puede ser que sea fuera de los actos que La sean, inviolabilidad, yo creo que deberían ser aforados, es decir, es si decir, que, roba, que sea el rey. Yo eso no lo admitiría. También tendría que decir, oiga, mire usted, yo qué quiere que le diga. Es bueno, decir, por eso la inviolabilidad solo en actos que correspondan a su a su cargo, función, a como su los cargo. políticos, como los políticos. Pero cuando deja de ejercer su cargo, va al juzgado como el primero y Como el primero. Y si no, ya te he comentado lo que dicen de uno de los hijos de Isabel II o de los nietos, que está encerrado en el palacio porque no puede salir, pues si sale lo pillan, ese por trata de niñas. bueno, eso Y no que lo dice conocía. el rey, Eh, que quiere que le diga si le pillo, lo fundo. mm, Y si usted ha cogido en Abu Dhabi un sobrecito, porque incluso si tú has mediado como rey y ha sido tu amistad con el saudí, lo que quieras, porque tú tendrás como todos, te va bien con unos y con otros. Y entonces tú le camelas al de la Arabia Saudita, ¿no? Una monarquía, pues Dios, madre del cielo. Pero en cualquier caso, te lleva bien con ellos. Y tú consigues que lo del tren has mediado y has logrado que se canten por las empresas españolas en vez de por otras, ¿no? Y te dan un regalo, claro, inmediatamente, oiga, me han regalado esto es del Estado, ¿no? Lo que no puedes es meterlo, claro, tienes que meterlo a escondidas, lógicamente. por eso estamos en la que O estamos. simplemente decir, como, no sé, como has dicho, a gente en situaciones de monarquía y poder absoluto, yo siempre recuerdo el caso de Tomás Moro, que todo lo que le daban inmediatamente lo devolvía o lo tiraba. Él no se quedaba jamás con nada, porque era el canciller, es que no puedes admitir nada. Yo recuerdo la primera vez que estaba director en un instituto, que el de la contrata de limpieza que yo aprobaba me mandó en Navidad una botella de vino y se las devolví. Era una chorrada, pero decía, a gente que le contaba, oiga, no, yo no quiero ni el agradecimiento. Y hice un agradecimiento, venía usted muchas gracias y tal, y se acaba la historia. No me mande usted unas botellas, por favor.
no viene al caso. Es una botella, es muy fácil renunciar a botellas, ¿no? Mm. Igual si me hubiera puesto en aquella época pesetas, ¿no? Pero ahora mismo 10.000 euros hubiera dicho yo, pues mire, me venía muy bien en este momento, porque tengo unas cosas de ortodoncia y tal, del dentista que me viene muy bien, ¿no? No, quiero decirte que eso tendría que estar absolutamente regulado, eso es impresentable. Pero claro, es que aquí, en fin, estamos a la de siempre, es una lucha contra todos. ¿Eh? Porque vuelvo a repetir, es decir, Juan Carlos no se ha diferenciado mucho de los de su generación. ¿Qué quieres que te diga? ¿De su generación de políticos te refieres? Sí, claro, de su generación de políticos. Eso No se ha ahora cobra... diferenciado mucho de su generación. Algunos, obviamente, ladrones, ¿no? Algunos, el Filesa en su día, que eso era el PSOE. Bueno, lo de la familia catalana es que eso ya clama al cielo, eso sí que es Los un Puyol. escándalo. Bueno, Es que es una familia entera robando, o sea, ya que decía... y con Ya que, conocimiento y consentimiento de todo Dios, vale. todo el que lo sabía. Quiero decir, entonces eso, pero en cualquier caso, a este tendría que haberle fundido, o sea, este ha robado y yo estoy deseando que lo juzguen, espero que lo juzguen, espero porque claro, le están pillando por lo después y eso, pero esos actos hechos durante el tiempo en que era rey, nada tenían que ver con su función de rey. Bueno, pero ya tiene todo el mundo claro en tertulias, opinadores, editoriales e incluso personas que están metidas en el mundo de la justicia, de la judicatura, fiscales, y que todo aquello que hizo mientras era rey es inviolable. Aunque hubiera asesinado, sería inviolable. Todo lo que haya podido robar, con comillas, le ponemos a la palabra, o supuestamente robado, eso es inviolable. Todo lo que se le puede buscar las cosquillas judicialmente o juzgar o perseguir Eso es es desastre, sí. a partir de que Eso hay que cambiarlo, eso urge cambiarlo a toda velocidad. obviamente. Bien, de todas maneras estamos aquí intentando arreglar la Yo monarquía, no quiero hablarlo eso. que a mí, No, porque no me interesa para nada no, no, hombre, a mí me interesa en tanto, te lo decía, en tanto que algunas cosas que hay que arreglarlas porque, y yo digo, pero cuidado, arreglémoslo para todos. Porque vuelvo todo el tema de la transparencia, es un tema que necesitaría un repasito profundo en este país. sí. Porque no la hay. Sigue siendo muy oscurantista. Y toda esta cuestión de las corruptelas ocultas sigue siendo tremendo. Es decir, se siguen haciendo obras troceadas para no tener que pasar controles, me explico. Se siguen haciendo. Y sigue habiendo mucho cuñado y mucho amigo. Y Sí, repasemos los asesores que están ahora dentro del gobierno. sí, está claro. Entonces, Hay lo de los muchos. asesores debía restringirse el número de asesores brutalmente y exigir que fueran funcionarios de carrera o algo así, es decir, que no, porque es que si no terminamos con una nómina de gente que tampoco me preocupa la nómina, esa chorrada de que nos gastamos mucho dinero, si comparado con el Estado se gasta dinero sobre todo en funcionarios, eso en sanidad, en educación, es donde más dinero se gasta, y en obras públicas, menos. Entonces no es un problema de dinero, son las cuentas de la lechera, pero en cualquier caso, todo eso hay que regularlo, eso me parece fundamental, todo eso hay que regularlo. Y desde luego, yo espero que algún día, pero te decía, no me corre prisa algunos temas vinculados con eso. Dime Y algunos. me corre prisa. Dime algunos de los temas que te corren prisa, ya que estamos en los Por días que ejemplo, yo estamos y sí que creo, bueno, en estos momentos, a tenemos mí, un guión un poco débil hoy. no, es decir, vamos, yo te decía que con el discurso, es decir, yo sí que creo que sigue siendo pues los que todos sabemos que son los problemas serios, y de alguna manera toda la agenda verde ecológica aquí va retrasada. Digan lo que me cuente. Es decir, no está suficientemente consolidada ni está claro, solamente mejoran un poco aquellos sectores de la economía alternativa que provocan pingües beneficios, como la energía solar, por cierto, que algunas empresas eléctricas se están forrando con la energía solar. Es decir, si no brinda eso, no. Yo sí que creo que hay que acometer seriamente una reforma fiscal en condiciones, con un sentido progresista. Es un tema muy complicado, yo no entiendo mucho, porque la reforma fiscal hay que tener un cuidado exquisito. Lo que arreglas por un lado, pues están destrozando por otro y ser complicado. Yo creo que eso urge muchísimo. Es decir,
Por descontar, yo creo que urgiría implantar la anarquía de una maldita vez, pero Bueno, la gracia. Pero esto me queda un poquitín más lejos en el momento y la correlación de fuerza me parece que no lo permite. dejémoslo en lo posible. No, pero sí debe Posibilidades del inspirar, sí debe gobierno. inspirar. ¿Te acuerdas que el otro día cuando hablaba de apoyo mutuo, hablábamos, yo insistía, y el otro, el Antonio también, es decir, nosotros tenemos que configurar prácticas de apoyo mutuo en todo, absolutamente en todo, para gestionar redes que de alguna manera nos defiendan, nos hagan vivir mejor y afronten una situación complicada. Entonces, quiero decir que esto me parece, lo de la forma fiscal, me parece a mí, no sé a ti, una cosa A mí urgente. también, pero te has pasado muy rápido del tema del medioambiental, es decir, el tema ecológico, cuando es el problema fundamental que tiene la humanidad, no solo nuestro país o este gobierno en estos momentos. Es decir, la pandemia lo está tapando prácticamente todo, pero el cambio climático lo estamos viviendo y va a causar muchas más muertes y mucho más caos a nivel mundial que incluso esta pandemia, que desgraciadamente está causando mucho daño y mucho dolor, pero el cambio climático, lo que va a significar de movimiento de poblaciones, de migraciones, de situaciones en países que no podrán ya existir ni funcionar como están funcionando. Es decir, y yo creo que va a ser un cambio importante y que va a obligar a que haya pues cambios importantes a nivel económico, social, político y de todo tipo. Y estamos pasando sobre el problema del cambio climático como si nada. Es decir, de cumbre en En cumbre. cambio, primero estamos pasando como si nada, no, es decir, no, el problema es que la voluntad real de cambiarlo, por dificultad o por falta de voluntad real, no existe del todo. Es cierto que en estos momentos negacionistas del cambio climático ya no queda casi ninguno. ¿Eh? No, no, la evidencia es tal. Nadie se atreve a decir, ni la gente más de derechas. ¿Eh? Entonces, a mí lo que yo veo es que sí está habiendo muchos y muy variados esfuerzos para reducir el posible impacto. El problema es, como la metáfora que se ponía en algún momento, la comparación es si un gran transatlántico quiere corregir su rumbo, para cambiar su rumbo necesita una distancia enorme, porque la inercia de un barco como esos, si de pronto se da cuenta que se va a estrellar con un puerto y quiere cambiar, como esté a menos de 20 kilómetros, no cambia, se estrella contra el puerto. ¿Eh? Entonces, hemos llegado a un punto muy complicado. El otro día decías que éramos un poco pesimistas, pero evidentemente hemos llegado a un punto muy complicado. En ese sentido, lo más urgente, y en este sentido hay tímidos intentos, pero hay que ser mucho más radicales, es plantear medidas de tipo solidario, de apoyo mutuo, que decíamos el otro día, porque los males están ya llegando, es decir, no es que hay que esperar a nada. ¿Eh? Ujú. Y están llegando, ayer leí una noticia que me entristeció profundamente, y es que era en uno de esos campamentos, o como se llame, naves, ¿sabes?, que están ocupadas por inmigrantes ilegales, que están trabajando, por cierto, en sitios donde todo el mundo sabe que están trabajando, es decir, porque no lo hacen a escondidas, es decir, el que no lo ve es porque no quiere ver, y me estoy refiriendo, obviamente, a policías y jueces, y si ustedes no ven que están allí, pues no quieren. Pues lo sabe todo Dios. ¿Eh? Entonces, no me fastidie. Y viste que se ensalzaba una reyerta entre ellos, muy dura. Mm. Es que, claro, eso de que, es decir, la miseria a veces provoca redes de apoyo mutuo, pero a veces no. A veces no. Entonces, a mí me parece, decir, ¿qué es más urgente en este país? Es que se me ocurren mil cosas que se pueden estar haciendo ya. De luego, el cambio climático y todas sus secuelas. ¿Cuáles son las secuelas más importantes en nuestro país? Evidentemente es un país que se está desertificando. ¿Y a ti no te parece, Félix, que el hecho de que los políticos tengan la vista a tan corto plazo, es decir, el cortoplacismo, ellos miran cada 4 años, es decir, Claro. lo que hagamos, los resultados de que continuemos se verán en 4 años, es decir, trabajan a 4 años vista, cara a las próximas elecciones, eso es un hándicap. Es decir, si no hay Sí, políticos de evidentemente. altura que piensen que independientemente de que les beneficie o les perjudique políticamente tal o cual medida, debían de tomarla. Es decir, puede ser impopular
determinadas medidas pueden ser impopulares a No, corto pero es plazo. uno de los, claro, el problema estriba que en la política, en su ejercicio cotidiano, la política debiera ser el arte de resolver los problemas que tienen los ciudadanos, ¿de acuerdo? El arte y la técnica. Mm, Pero dado como está configurado la democracia, en la que se ha cargado el peso en el modo de elegir a quienes gobiernan, de la democracia, son los índices de democracia, que haya partidos, que haya elecciones, que haya libertad de prensa, son conceptos muy formales que no afectan a la sustancia. Las cuestiones de las políticas reales que resuelvan problemas no corren tanta prisa y se convierte más en la lucha por el poder. Es decir, y si me apuras, este gobierno de coalición está siendo un ejemplo muy interesante de cómo se lucha por el poder cuando ya se está en el poder. ¿eh? mm. Y las estrategias que cada uno desarrolla en su momento para sacar la tecla. Voy a salir yo corriendo primero para decir, oiga, que esto es lo mío. Estás que dices tú, Dios mío, qué pena, ¿no? Pero bueno, es que es así. Entonces tú lo has puesto el dedo en la llaga. Si yo dependo, al final hay un problema de mercadotecnia. Es decir, yo tengo unas elecciones, tengo que ganarlas, esos son votos, y los votos me exigen hacer estas cosas porque estudios de mercadotecnia, de configuración de la opinión pública, de medios de comunicación, todo es un montaje encaminado a ganar. Y obviamente el problema de lo que pasa es que sí que creo que se ha incrementado la sensibilidad pública respecto a esa cuestión y entonces la presión va a ser mayor y tiene que ser mayor. Pero tiene que ser mayor en muchos más sentidos, ¿no? Es decir, la opinión pública no está presionando lo suficiente para que los especialistas en mercadotecnia, que son los que luchan para ganar las elecciones, tengan claro que si no hacen medidas muy drásticas para suprimir la contaminación en las ciudades, disminuir la circulación de coches privados e incrementar el público, elemental, ¿no? Decir, de las cosas más urgentes que hay que hacer, pues posiblemente nos encontremos con que solo si la opinión pública presiona, se hará. Y solamente los ecologistas, por ejemplo, los que estamos suscritos y tal, a las revistas correspondientes, pues sabes, por ejemplo, que en Madrid, pongamos por caso, no sé, en Valencia, la recogida selectiva de basura es un estafa. Está adjudicada a una empresa privada que solo Que recupera el 25%. el 25%. Ecoembes, Entonces, que está patrocinando los espacios en los medios de comunicación que hablan de medio ambiente y de ecología. pues es Y decir, a eso me refiero. Entonces, si claro, la presión pública no insiste en estas cuestiones, pero realmente está creciendo esa conciencia. Yo creo que sí se nota que la gente cada vez tiene una preocupación, pero no asume las consecuencias. La está gente no teniendo está dispuesta a preocupación. renunciar al coche privado. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo de pequeño, tú lo recuerdas, y ahora hay normativa, pero no la cumple ni Dios. Cuando yo era jovencito, la calefacción estaba prohibida encenderla antes del 1 de noviembre y hacía más frío que ahora, ¿eh? Uh-huh. Y tenía que estar apagada no sé si era el 1 de marzo. Bueno, tú sabes, en Madrid en tiempos ahora ya me es igual, ¿no? Pero obviamente el 1 de noviembre, si esperas, la gente la enciende el 15 de octubre cuando sea menester. Y lo que te da todavía, para tener temperatura, digo, pero ¿por qué tiene usted esa temperatura en su casa? Joder? Y no le vaya en su casa con chaqueta y con, no, abríguese, si hay que hay 19 grados se puede aguantar muy bien en la casa. Entonces, eso se puede decir, medidas en estos momentos para modificar la tendencia muy difícil de parar al cambio climático, tienes que tomar medidas muy duras y la Sí. gente tiene que seguirlas. Y cuanto más tardes, más duras han de ser. Sí, sí, claro, más duras van a ser. Y yo creo que hasta que afecte de una forma importante al sistema capitalista, a grandes empresas, hasta que vean que es perjudicial para sus beneficios determinadas corporaciones internacionales o multinacionales el hecho de que el clima cambie, no se van a tomar medidas de carácter más drástico, porque la población puede, la gente en general, cuando hay unas inundaciones
o yo qué sé, un torrente desbordado arruina toda una población, se lleva los muertos por delante, entonces la gente habla, claro, esto es consecuencia del cambio climático, etcétera, etcétera. Pero eso a los pocos días se ha olvidado. Y me refiero que mientras las grandes multinacionales, el sistema capitalista no vea que le perjudica más continuar consumiendo y utilizando combustibles fósiles que ponerse ya de una vez las pilas, pero en plan serio y con unos plazos urgentes para cambiar la forma de producir energía, por ejemplo, y pasarse a energía, a lo que denominamos energías limpias, yo hasta ese momento no creo que los gobiernos, que al fin y al cabo dependen muchas veces o están, digamos, con un poco de demagogia a las órdenes de esas grandes multinacionales y grandes corporaciones, no se van a hacer las cosas. Es decir, aún siguen presionando. Es decir, China, en Europa, Polonia, no están dispuestos a renunciar a todo su carbón y No, a, vamos, y a es que los quemarlo. intereses son divergentes, claro, pero es el problema que tenemos, que en estos momentos, es decir, de alguna manera el cambio climático ya no lo niega nadie. Yo Negarlo creo que no. eso es obvio. Mm, Que tienen miedo a las consecuencias, yo creo que la mayor parte de la gente en este momento está muy preocupada, sinceramente. sí. Capitalistas y no capitalistas. Yo creo que esto ya es transversal. Es decir, no creo que nadie... Otra cosa es que cuando llegan las medidas, tú adoptes unas u otras. Y entonces sí que es cierto, y yo creo que y es lo que la ciencia ficción representa en muchas de las películas y novelas y tal, que hay opciones en que dicen un poco, mire, se va a morir mucha gente, nosotros nos vamos a salvar. ¿Me explico? Sí. Hay muchas opciones de ese estilo, es decir, no lo ven y dicen, bueno, pues vamos a salvarnos nosotros, ¿no? Y trabajan en esa línea, es decir, no, es decir, en la que explica, por ejemplo, que no hay una política sensata de atención a los inmigrantes que vienen del sur. Que cada vez vendrán Una política más porque sensata en Europa. cada vez Entonces, vendrán más. bueno, en la película está muy clara y cuenta con cierto apoyo popular, por no decir masivo apoyo público. Inmigrantes, frénales. Porque, en fin, porque no es fácil el problema. O sea, no hay una política sensata. Entonces, el riesgo de yo blindo Europa, logro que Europa mantenga unas ciertas condiciones de vida hasta cuando pueda y donde pueda, y mire, se acaba la historia. Y los demás que arreen, ¿no? Ese riesgo existe. Entonces, la lucha para conseguir que las medidas son urgentes, ya, no para mañana, sean más solidarias, es la lucha y tiene que ser basada en una presión popular. Si la ciudadanía no protesta y más bien confía en que a mí no me va a tocar, yo me voy a librar, pues la cosa está mucho más complicada, ¿no? Y ahí es donde hay que hacer un repaso bueno, aquí los que nos escuchan y tú y yo posiblemente nos creamos todos un poquitín que pertenecemos al colectivo de los conscientes, justos y solidarios. Quizá a lo mejor con un repaso a nuestra conducta individual cotidiana igual encontramos unas cuantas lagunas. Yo mismo quiero decirte. Pero nos consideramos en principio del lado de los buenos. Cosa que ya es peligrosa, que nos consideramos. Y entonces, pero eso no se extiende lo suficiente. Y la gente, es decir, la disminución del consumo de carne, por ejemplo, es fundamental. Sí. Es urgente, es decir, yo no digo, yo no soy vegetariano, pero obviamente tendrá que ir restringiendo el consumo de carne y si me apuras, en los países como el nuestro, el consumo en general de comida, porque tenemos un exceso de peso estadísticamente significativo. Es decir, tiene usted margen, como yo digo siempre en broma, si los leones no comen todos los días, ¿por qué lo va a hacer usted? Y el león es el rey de la selva, no me líe. A eso me refiero, pero es difícil y las multinacionales, obviamente, pues van a por la pasta. Es decir, el mal no es en sí mismo el capitalismo, es decir, el capitalismo tiene un aspecto que es nocivo, es que ha basado todo el motor de la producción y de la riqueza, que ha ido acompañado de un crecimiento de la población muy notable
en el lucro. Está Y claro. eso es un cáncer. Fíjate que en este tema, aunque es una anécdota que a lo mejor no es lo fundamental del tema, pero se está, bueno, está perdiendo la masa de hielo y los glaciales en el Ártico, en el Polo Norte. En algunos países ven en ello una ventaja y están contentísimos y alegres porque ahora las rutas marítimas serán más cortas, el gasto en transportar de un sitio a otro no será más corto, más barato, etcétera, etcétera. Se está descongelando parte importante, queda la tundra y todo eso al descubierto, el permafrost, etcétera, y están pensando en si ahí vamos a poder perforar y sacar petróleo. Aún hay quien está Claro. planeando. Bueno, el petróleo sí, pero eso yo no sé cómo. Eso tiene los días. Pero porque todavía no hay alternativas. Las energías limpias todavía no son una alternativa real para todo el consumo que hace falta. Entonces, no sé. La gente, el cisne negro será si algún día se consigue lo que se llama la fusión nuclear, no la fisión. No, al revés, la fisión nuclear, no la fusión. Bueno, la que es la de la pera, ¿no? La que no contamina nada, pero puede estallar todo a continuación, ¿no? Pero lo que pasa es que esa es incontrolable todavía. Y está el famoso cisne negro que algún día algún genio se le ocurra la idea brillante que de pronto dice, ¡da, qué fácil era!, ¿no? Entonces, quiero decirte que el problema es, claro, es decir, todos esos cambios, de alguna manera, van a modificar. Europa, en la Edad Media, deforestó Europa. Pero vamos, el Bolsonaro, al lado de lo que hicieron los medievales en Europa, pues más o menos. Lo que pasa es que lo hacía más despacito. ¿eh? Y creció Europa, porque crecieron los cultivos, alimentaron más gente y se hizo una... Pero a base de cargarse, porque los bosques en Europa, bueno, los cuentos de Caperucita Roja y compañía te indicaban a Hansel y Gretel que el bosque era el lugar del miedo, ¿no? El miedo, el pánico. Y acabaron. Entonces, ¿qué dice la gente ahora? El otro día hay una noticia de un visionario que está pirado, ¿no? Dice, no, esto ahora nos va a permitir recuperar los mamuts, con lo cual, porque claro, están saliendo descongelados del permafrost, ¿eh? Y con las técnicas actuales ya se consideran capaces de volver a hacer mamuts. No me extrañaría, así que igual, cualquier cosa. Y entonces esos mamuts podrán interactuar con el medio ambiente. La gente está pirada. Evidentemente, el paso del norte de América, que era decisivo, pues hombre, es importante. Y que todo va a tener que cambiar los cultivos, no cabe la menor duda. Es decir, el imperio asirio desapareció en su día, uno de ellos, no sé cuál era, pero esa zona, porque hubo 60 años de sequía seguidos. 60 años, claro, la ruina, se murieron. Entonces, obviamente, aquí, esto es lo que... Por eso, es decir, hay cantidad de gente, cantidad de ideas además que pretenden recuperar los daños que ocasiona el calentamiento para incorporar cosas novedosas que ayuden a... Es decir, claro que van a cultivar, bueno, vinos van a terminar cultivando en Escocia, no solo whisky. Sí, sí, ¿verdad? sí. Cuando está aquello calentito, ya verás tú, evidentemente. Y que ciertos cultivos, no sé, y claro, la gente inmediatamente está luchando para reconvertir los cultivos. Bueno, Almería, que Almería sea la huerta de Europa. Sí, pero ¿a base de qué? El único desierto que hay en Europa, técnicamente hablando. ¿Pero a base de qué? A base de... Pues a base de agotar los acuíferos, de agua desalada y de goteo. Y de abonos, y de pesticidas, y de Pero quiero decirte herbicidas. que no todas las medidas son tan negativas. Es decir, también están saliendo productos menos contaminantes que consumen mucha menos agua. Es decir, son las virguerías esta de ingeniería genética. Al final los tomates saben todos igual, son todos del mismo tamaño, etc. Sí, pero lo mismo da que te comas un tomate que tomas una... Bueno, ya, es decir, bueno, pero es que cuando nos llegue la comida sintética ya verás tú. Es decir, tendremos que buscarnos otras cuestiones para recuperar el gusto de la comida. Y personalmente yo que lo he comprobado, es decir, a mí me ha afectado la COVID, te lo comenté, por el gusto, y comer si no te gusta lo que comes es muy difícil. Es muy difícil. De hecho, adelgaza rápidamente, claro. Entonces, quiero decirte que todo esto es lo que el eje de la cuestión,
yo creo que es muy importante y es en lo que debemos insistir, es en los criterios fundamentales nuestros. Por ejemplo, aquí tenemos un problema muy serio en este país, que es lo de las pensiones. Es un problema serio. Es mucho dinero. El triunfo de la esperanza de vida, el alargamiento de la esperanza de vida, que en España a principios del siglo XIX era igual a 40 años o 30 años, no era más. Pues ahora son 80 y tantos, 81 creo que ya para ti y para mí, y para las mujeres 83, 84, ¿no? Ya que hemos llegado a esta edad, igual es un poco más alta, porque una vez que has llegado a este nivel, igual te quedan otros 10 años o 15. Pero en cualquier caso, es decir, claro, lo que es un error es invitar a la gente a que se haga planes de pensiones. Y además privados. No, mire usted, eso no. ¿Y por qué no? Porque evidentemente el que lo hace privado, desgraciadamente, podría ser como decía Adam Smith en el principio del capitalismo. Tus intereses, yo mi interés como carnicero y el tuyo como el que me compra la carne son compatibles. Y podemos trabajar para que yo gane dinero dentro de un orden y tú comas con calidad dentro de un orden. No, pero en este momento yo me tengo que forrar. O sea, lo de las cuantos grandes, Apple, Google, Microsoft y Amazon, es una vergüenza. Es una vergüenza lo que ganan. Y si hay una ley que lo permite, la ley es vergonzosa. Porque excede lo que se entiende por incluso el ánimo de lucro. Eso ya no sé cómo llamarlo. Claro, eso se convierte entre los cuatro, pueden gobernar el mundo como se descuiden. Entonces, lo que hay que conseguir es luchar día a día por medidas diferentes. Claro que son un problema las pensiones, pero resolvámoslos con servicios públicos reales y con propuestas solidarias. El modelo español, como sabes, es de reparto, pues mantengamos el modelo de reparto, con correcciones. Lo que usted quiera. Y además, y lo de las pensiones, es decir, mejoremos las de abajo y limitemos las de arriba como ya están limitadas, a lo mejor incluso un poco más. Pero vamos a limitar, a subir las de abajo, que no son pensiones de subsistencia, son pensiones de beneficencia, pero de beneficencia mala, porque ni siquiera te da para comer. Entonces, claro que hay que... Pero hay soluciones imaginativas porque riqueza hay. Y lo que no hay es capacidad de distribuirla correctamente. Bueno, Félix, hablando se acabó el tiempo. Pues mira, es lo que tiene. Y la solución, yo insisto, lo que hablaba el otro día, es decir, el problema es muy gordo. La gente está trabajando en todas las direcciones y nuestra aportación es que todas esas direcciones confluyan en modelos solidarios, en modelos de apoyo mutuo. El año que viene, el aniversario murió en febrero del 2001. Del 21. Del 1921. Y es el que sentó las bases de científica, de alguna manera, de, oiga, las especies que avanzan hacia adelante. Científicas, de alguna manera, ¿no? Científicas. Científicas. Sí, científicas. No, es decir, No, es que a veces ciertas cosas más complicadas, pero bueno, sí. No, de hecho, proponiendo este tema para la universidad, yo te lo decía el otro día, es decir, yo, un artículo que me gustaría escribir es, y Kropotkin tenía razón. Toda la ciencia actual de ese ámbito es sustancialmente kropotkiana. Sustancialmente. Señor. Lo digo por lo de científicos, que no hay que quitarle ningún mérito. Al final, no, porque era un buen científico y otro era un ideólogo. Era un buen científico y después tenía una ideología. Es que parece ser que los únicos científicos son los otros, ¿no? Vosotros... No es cierto, no es cierto. Todos los científicos tienen ideología, pero los otros eran malos científicos. Bueno, el resultado se ha visto, ¿no? Pero que además no tenían datos, o sea, el Kropotkin había recorrido Siberia y había leído y había estudiado, así que lo veía. No, era un geógrafo, estaba en la sociedad, era un científico. De su país, de Rusia. Personaje interesante, porque además era príncipe. Bueno, eso, además de ser príncipe, cuando se fue a Siberia a vivir, fue cuando empezó a descubrir sus teorías, pero basadas en la ciencia y en lo que él era. Él era un geógrafo, no que había leído él muy interesante, sino que de formación científica. Por eso digo, algunos mejores científicos en ese campo de la etología,
del comportamiento animal y de la evolución, sustancialmente kropotkianianos todos. Muy bien. Bueno, pues nada, nos vemos el año que viene. Estamos aquí. Lo de hoy ha sido una charla distendida. No teníamos un programa elaborado Nochevieja. previamente. De Nochevieja. Pero ha estado interesante. Nos oímos Sí, ya y cuando... el año que viene mejoraremos. No, a lo mejor no hace falta mejorar. A lo mejor a la gente incluso le gusta más esto que hagamos grandes diserciones o disertaciones. Sí, a veces ciertas tertulias más humanas, sí. Es decir, yo como soy filósofo, no te también comentando un artículo, digo, este artículo es de una oscuridad meridiana. Esto no lo va a leer nadie. Ni yo lo estoy entendiendo y, joder, si no lo entiendo yo, no puedo presumir, pero vamos, si no lo entiendo yo, que soy filósofo de la filosofía, algo falla en el artículo. ¿Qué quieres que te diga? Algo falla. Muy bien. Pues que tengáis buen día y que, bueno, eso que se dice siempre, que la entrada y la salida y la entrada del año, que es esta noche, ¿no? No, Félix, es el día 31. Hoy estamos a día 30. Miércoles 30, el 31 es jueves. Ay, verdad, joder, Te vas a tener que orientar. Todo el día liado, despistado. Aparte de los problemas técnicos, a ver si tenemos algún problema neuronal. Bueno, ¿te acuerdas cuando hablábamos todo seguido? Sí, antes eso me lo dice un amigo y compañero. Es decir, ¿te acuerdas cuando hablábamos todo seguido? Y nos reímos los dos. Vale. Vete a ver la película Padre. Sí, me han dicho que es muy buena. Aquí compañeros Esa es la de Adán. Sí. En sus géneros, y luego la de Hasta el cielo en un género completamente distinta, pero la verdad es una preciosa película de feminismo radical al final, y serio y riguroso, y la de Padre, bueno, lo que pasa que... No la cuentes, ¿eh? No, que deja un poco más, pero y luego la interpretación es espectacular. Muy bien, pues con esas recomendaciones cinematográficas y recordándote que no celebres mañana el fin de año, que aún te queda un día. Pues se puede celebrar 2 días, ¿no? Hombre, si te pones, sí, pero no. En mi caso, fíjate, el año viejo, todos los años últimos, nos juntábamos de la familia entre 40 y 45. Es decir, mi hermana mía tiene una casa grande. Te acabo de decir una barbaridad. Creo que somos 5. Te acabo de decir una barbaridad. Sí que es mañana cuando tienes que celebrar, porque yo ya no sé en qué día estamos. Es el día 31, el día que lo tienes que celebrar. Hoy es el día 30, tienes razón, que está uno despistado. Vale. Te lías. Ale. A ser buenos. Un abrazo. Hasta la próxima. Vale. Bien, de la radio ya nos hemos ido. Es que estoy mirando el calendario y no lo tengo yo bien puesto. Félix. Félix se ha ido. Félix se ha ido, ya está. Entonces yo también me voy.